Estamos aquí en la ciudad de Monterrey, en el Distrito Central, en el marco de lo que fue este fin de semana el Congreso Distrital de Misiones, y con el gusto de haber compartido en ese congreso, y luego con el privilegio de que la familia me permite, hermanos, bueno, las dos familias, la familia Montoya y también la familia Tess, compartirles hoy la palabra del Señor. Hermanos, somos sus seguidores en las redes sociales. En mi casa nosotros estamos fielmente en nuestra congregación que se llama Centro Familiar Cristiano Nueva Vida. Después, llegando a la casa, vemos la transmisión de Tess. Mis hijos siempre están al pendiente de lo que hacen los jóvenes. Algún momento vinieron a compartir con los jóvenes de aquí, y entonces es una alegría. Yo sé que ustedes están comenzando el año con un ayuno, están comenzando el año con un programa de lectura bíblica y algunas otras dinámicas que celebran en este año nuevo, los años nuevos o la introducción del año nuevo, que es el mes de enero. Significa establecer las nuevas formas de comenzar el año, porque todos sabemos que lo que bien comienza, bien acaba o bien termina. Entonces yo hoy quiero convocar a una doctrina fundamental. No me voy a complicar delante del pastor o predicador que más admiro, y voy a hablar acerca de la doctrina del arrepentimiento. Y la doctrina del arrepentimiento, además de ser una doctrina fundamental del cristianismo, hay una manera de comprobar en el relato bíblico, en la revelación del Nuevo Testamento, que el arrepentimiento es la forma de empezar de forma correcta, ¿sí? Y vamos a ir a un pasaje de la Escritura donde quiero comprobar esto, y vamos a basarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a estar considerando esta narrativa desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Si me permiten leerlo y escucharlo con atención. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía el mensaje: arrepiéntanse. Ese era el título, esa era la doctrina, ese era en concreto lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan era aquel de quien se había escrito por los profetas en Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor y háganse sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Acudía la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El tema era arrepiéntense. La respuesta es: cuando ellos confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestre arrepentimiento, y no piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, ni siquiera merezco llevarle o atarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apaga. Señor, tu palabra es tan bendita
Y yo, Señor, soy incapaz por mí mismo, sin el auxilio de tu Espíritu Santo, de presentarla como es debido a tu pueblo. Hoy quiero entregársela, Señor, desde la directriz de tu Espíritu Santo, y que aprendamos que el arrepentimiento es la forma correcta de empezar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, abandonamos una de las prácticas litúrgicas de la Iglesia Reformada que exigía, que dictaba, que enmarcaba que un culto no empezaba sin un acto de arrepentimiento, sin una oración en la que se le dijera a Dios: perdona mis pecados. Este mensaje del arrepentimiento no es el mensaje que se aborde con la intención de popularidad. No se puede predicar arrepentimiento y ser popular. Juan el Bautista estaba produciendo un gran impacto en su audiencia porque ellos venían en una crisis de mensajeros, en una ausencia de mensaje efectivo y directo del cielo a los hombres. Por eso él hace referencia al profeta que dice: yo soy una voz que clama. No hay nadie que diga estas cosas. No hay nadie que se aprenda o que se atreva a hacer este tipo de exhortaciones. Pero hermanos, el mensaje fue preciso. No fue popular, pero fue divino. Este es el mensaje que el mundo necesita. El Evangelio, según San Lucas, en su capítulo 24 y en su versículo 47, nos dice así, fíjense, la palabra del Señor. Es un mensaje contundente. La palabra del Señor dice así a la letra: les aseguro que lo pondrán a cargo de todo esto. En Lucas capítulo 24, versículo 47 dice así la palabra del Señor: y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La característica del mensaje inicial del Evangelio, al que precede al ministerio de Cristo, un profeta, el más grande de la historia, Juan el Bautista, con un solo tema de predicación. Él predicaba siempre acerca del arrepentimiento. Y los evangelios dicen que cuando el Señor comisiona a la iglesia, la comisión exigía que la predicación hablara acerca del arrepentimiento y acerca del perdón de los pecados, y dice: a todas las naciones. Hermanos, el arrepentimiento es la más grande necesidad del mundo ahora. El arrepentimiento debe convertirse en nuestro tema recurrente en las iglesias. Y no lo es, ¿saben por qué? Porque algunos piensan que el tema de arrepentimiento es un mensaje exclusivo para entregarse a personas que aún no tienen una relación con Dios. Luego entonces yo digo: yo tengo una relación con Dios. El arrepentimiento predíqueselo a los pecadores. Pero también la palabra del Señor dice que ninguno puede decir que no ha pecado. Todos debemos de reconocer nuestros pecados delante del Señor. Todos debemos de venir ante Él con corazones humillados, con corazones. Mire, yo puedo contar las formas en las que he avanzado en el Evangelio y decir: pues es que yo no voy muy mal. Pero si yo me paro ante la majestad y ante la santidad de Jesucristo, yo siempre quedo a deber. El Evangelio según San Lucas, en su capítulo 13 y en el versículo 3, dice así, fíjese, está introduciendo al Evangelio y dice: les digo que no,
de la misma manera que ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de la tierra? Respuesta: les digo que no. De la misma manera que todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Todos nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego entonces, ¿qué día pudiéramos iniciar sin decirle por lo menos a Dios dos cosas? Una, gracias por permitirme ver un nuevo día. Y segundo, Señor, perdóname, limpia mis pecados. Como el salmista decía: Señor, yo sé que estoy limpio, pero límpiame más. Y luego también decía: Señor, examina mi corazón. Amados, esa es la mejor forma de comenzar. Otros comienzan el año con una actitud fitness. O sea, dicen: no, me voy a inscribir a un gimnasio, quiero tener un cuerpo mejor ejercitado. Hermanos, eso no está mal. Es más, si usted no hace ejercicio, haga ejercicio. Yo mismo debo hacer ejercicio. Dice que es el mes en el que más inscripciones a los gimnasios hay. Es cuando las personas inician dietas porque están preocupadas por su cuerpo. Hermanos, pero nosotros tenemos una preocupación genuina por nuestra alma y por nuestro corazón. Y es por eso que la iglesia practica ayuno ante la presencia del Señor, devoción, practica nuevos planes de lectura bíblica. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que unamos a nuestros buenos planes de inicio de año practicar el arrepentimiento. Quiero mencionar 3 argumentos. 1, así comenzó la narrativa del Nuevo Testamento. ¿Sí? La narrativa del Nuevo Testamento es ese capítulo 3 de Mateo, del 1 al 12 que leímos, que es la predicación de Juan el Bautista. Pero si quiere ver cómo comienza la versión de Marcos, pues también está en el capítulo 3. ¿Sí? Son evangelios sinópticos. Y en el capítulo 3 de Marcos, en su versículo 1, dice la palabra del Señor así: el Señor Jesucristo se determina a anunciar el evangelio, y su primer mensaje de Cristo es un mensaje acerca de arrepentimiento. Además, en el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 30, también anticipaba que la entrada, el inicio del ministerio de Cristo Jesús sería un mensaje de arrepentimiento. Entonces, Mateo 3, del 1 al 3, Marcos 3, a partir del versículo 1, que habla acerca del arrepentimiento, y también Lucas 3, versículo 3. Hermanos, vayan conmigo a la palabra del Señor, a lo que dice Mateo capítulo 4. Fíjense, Cristo comienza su ministerio, es como un nuevo comienzo, y Jesucristo dice en el capítulo 4, versículo 17 del Evangelio según San Mateo, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar. Quiere decir, antes de esto, Cristo estaba preparándose para su ministerio, estaba creciendo en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y estaba en un programa intenso de tentación en el desierto. Pero al vencer esa tentación y al iniciar su ministerio, la descripción de Mateo dice: desde entonces Jesucristo comenzó a predicar. ¿Y cuál fuera su mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo mismo vino a llamar. Y dice la palabra del Señor en Lucas que Él no vino a llamar a los sanos. Él no vino a buscar a los que estaban sanos. Su enfoque era encontrar quienes estaban enfermos. O sea, el Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, quiere enfocarse a los que están enfermos.
Y dice que a los que están enfermos, el Señor les quiso dar sanidad. Y dice, Él vino a buscar a los pecadores para que vengan al arrepentimiento. Esa fue la forma en que se revela la narrativa del Nuevo Testamento a nosotros. Es un evangelio que nosotros creemos. Es un evangelio que nosotros aceptamos. Lo hemos recibido en nuestro corazón y ahora lo compartimos. Entonces, cuando compartimos el mensaje de la palabra del Señor, debe ir acompañado, según el profeta Juan, debe ir acompañado de frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Amén. Y nos arrepentimos una sola vez. O sea, no es un acto único. En la experiencia de Juan el Bautista, él decía el mensaje de arrepentimiento y la gente se arrepentía de sus pecados. Luego Juan los bautizaba. O sea, nosotros estamos arrepentidos, luego nos bautizamos. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado? Luego pregunta, ¿por qué no me he bautizado? Dicen algunos, es que yo no lo he sentido en mi corazón. Ay, qué sentimentales, ¿verdad? La obediencia no es sentimental. Antes mamá nos mandaba a traer, iba a decir las tortillas, pero mamá no mandaba a comprar tortillas. Mamá mandaba a comprar masa para hacer las tortillas. Y nunca nos preguntó si nuestro corazón sentía ir a traer la masa, porque no era sentimental, ¿verdad? Era un acto de obediencia. Entonces la iglesia, así comienza el evangelio, con un acto de obediencia. La pregunta es, esos que se arrepintieron y esos que se bautizaron, ¿no volvieron a pecar jamás? ¿O tuvieron una tendencia pecaminosa que hacía, necesito que Dios vuelva a examinar mi mente, mi corazón? Además, hermanos, porque la Biblia no solamente habla de arrepentirnos de lo malo que hacemos, también tenemos que arrepentirnos de lo bueno que debemos hacer y no hacemos. Y el salmista, que le está pidiendo a Dios que examine su corazón, va más allá, porque le dice al Señor, Señor, yo tengo que arrepentirme porque aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. O sea, el salmista había entendido que había que arrepentirse hasta de aquellas cosas malas que pensamos que nunca hicimos, pero que como todo está revelado ante los ojos de Dios, entonces nosotros debemos, nada más porque lo pensé, Señor, ya, perdóname. Y luego el salmista dice, ¿y a dónde huiré de tu espíritu? O sea, ¿cómo me puedo esconder? Yo enfáticamente le puse como título a este sermón, la forma de comenzar. O sea, podríamos decir, una forma de comenzar el año. No, es la forma establecida en la revelación del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo comenzó la iglesia de Cristo? ¿Cómo comenzó la primer congregación? Hechos capítulo 2 describe, o sea, ¿cuál fue el primer mensaje de los apóstoles de Jesucristo? Cuando vino el Espíritu Santo, ¿a qué movió a la gente? En el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, la palabra del Señor dice así: la gente dijo, después de escuchar el mensaje de los apóstoles, ¿y qué debemos hacer? Y ellos responden, versículo 38, arrepiéntanse y bautícense. O sea, ¿cómo puede ser que un mensaje que fue tan fundamental para el ministerio de Cristo, tan fundamental para la nueva revelación en el Nuevo Testamento y tan fundamental para el nacimiento de la iglesia, nosotros lo podamos descuidar? Están predicando los apóstoles, es su primera oportunidad.
Hermanos, si hubieran pensado, como pensamos los predicadores ahora, yo lo pensé, me están invitando a predicar El Salvador y Dios quiere que yo hable acerca del arrepentimiento. Y algunos van a decir, pues yo estoy arrepentido, pues ¿usted qué cree que yo soy? ¿Qué o qué? Y si alguien se ofende, y si no me vuelven a invitar. Hermanos, tenemos que escuchar la voz del Espíritu y decirle al Señor, es que yo lo estoy aplicando, hermanos, así como una vez enseñó un predicador que también era payaso. Cuando él predicaba no se maquillaba, porque decía, estoy predicando, es algo serio. Pero empezaba a predicar y ocupaba ilustraciones de esas que no se le olvidan a los niños. Entonces ese predicador dijo, es que con esta predicación yo les estoy dando así, decía, y así, y así, y así. Y le dice, les voy a decir qué significa esto. El mensaje viene de Dios y el mensaje es para ustedes, pero uno es para ustedes y tres, ¿para quién son? Ay, yo les doy y yo mismo me doy. Yo mismo le digo al Señor, Señor, necesito arrepentirme. Comenzamos el año y yo le decía, hermanos, cuando dejamos que el Señor analice nuestro corazón, vamos a responder como esa multitud en Jerusalén. Ellos no sabían de doctrina, hermanos, sabían de Cristo, pero estaban confundidos porque Cristo había sido crucificado y parecía que ahí se iba a terminar la doctrina cristiana. Pero cuando ven que sus discípulos tienen ese fervor de predicar, dicen, ¿qué haremos? Ellos dicen, arrepiéntanse. ¿Y sabe qué ocurrió? La gente no lo pensó dos veces. La gente se arrepintió y la gente se bautizó. Entonces, si hay un plan, muy buen plan, de que usted traiga a otros a los pies de Cristo, que su meta no sea que les guste el culto o que se sientan a gusto, que su meta sea que se sientan tan mal que digan, yo necesito arrepentirme. Necesito de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Necesito que limpie mis pecados. Y que ese amigo que se siente conmigo al lado de la congregación diga, oye, sentí dos cosas. Una bonita al ver cómo ustedes adoran al Señor, pero yo sentí como que yo no puedo entrar. No puedes entrar. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Los pecadores se sienten mal, nos sentimos mal y decimos, Señor, ¿qué atmósfera de adoración gobierna en tu iglesia? Pero yo necesito, además de adoración, necesito purificación. Entonces los predicadores le llaman primitivos, pero dice un predicador, es que cuando yo digo primitivo me imagino a uno con un garrote así y con ropas de, bueno, también Juan el Bautista era primitivo, ¿no? En ese sentido. Pero lo que está diciendo, por lo tanto, arrepiéntanse. Es un tema salvífico, fundamental. Segunda de Corintios capítulo 7, quiere ir conmigo y vamos a permitir que el Señor nos ministre con esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 7, en el versículo 9 dice así: sin embargo, ahora me alegro, no porque haya entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Dice, estoy contento porque lo que prediqué los hizo sentirse mal. Pero no estoy contento porque se sintieron mal. Estoy contento porque cuando se sintieron mal vinieron al arrepentimiento, y ese arrepentimiento le producía gozo al apóstol, ¿sí? Sin embargo, dice el versículo 9, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido ustedes, sino porque su tristeza los trajo al arrepentimiento, y ustedes se entristecieron tal
como Dios quiere. Hermanos, cuando empieza el año nuevo, aventamos cohetes al cielo y tocamos campanas. Decimos, vamos a ser felices este año, vamos a alegrarnos, vamos a ser alegres. La Biblia también dice que debemos ser agradecidos, pero también hay que traer a la memoria cómo le hemos fallado al Señor. Y después de traer a la memoria cómo le hemos fallado a Dios, pues que también sintamos vergüenza, un poco de tristeza, y que nos quebrantemos al Señor. Dice la Biblia que la iglesia apostólica en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, se propusieron proclamar en todas partes acerca del arrepentimiento. Mi pastor me dijo a principios de este año, él me lo dijo de manera directa, dice, es que fíjate, yo te voy a decir por qué arrepentimiento no es popular. Porque en la casa ya no practicamos arrepentimiento. Cuando el esposo se siente avergonzado por un mal que le hizo a su esposa, no se confiesan, no se arrepienten. Y luego cuando se arrepienten siempre lo hacen muy privado, que nadie se dé cuenta. Eso está complicado, hermanos, porque los hijos no están aprendiendo acerca de la humillación. Amada hermana, si usted falló, usted diga fallé y no tenga pena decirlo delante de sus hijos. ¿Por qué mis hijos no vienen y me dicen que fallaron? ¿Por qué van y le cuentan a otras personas? Porque no tienen confianza. Hermanos, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial tiene que haber confianza. Pero si yo le fallé, le tengo que pedir perdón a mi Padre que está en los cielos. Yo tengo que humillarme ante Él. Y en mi casa debemos de practicar arrepentimiento. Los niños ahora rompen un jarrón y lo esconden. Dice, ojalá que no se den cuenta que el jarrón ya no está ahí. Pero la que es muy buena para saber si el jarrón está ahí o no está ahí es la abuelita. La abuelita sabe dónde está todo, hasta en el refrigerador. Cuando pone un botecito ahí con algo, ¿y quién tomó esto? Y no hay alguien que se atreva a decir, yo lo hice. En la casa a veces dejaban un refresco en el refrigerador y todos íbamos a tomar de ese refresco. Pero ¿sabe qué? Seguíamos dejando la botella ahí. Y le tomábamos y luego venía otro, ya se lo están acabando, pero yo también quiero. Y le tomaba, ¿y qué creía que hacía con el envase? Lo seguía dejando ahí. Hermanos, éramos tan sinvergüenzas que a veces la botella estaba vacía, tapada, fría, adentro del refrigerador. Y cuando el dueño del refresco, no voy a decir marcas, ¿verdad? No voy a decir marcas, no voy a meter goles, pero el dueño del refresco llegaba, ¿quién se tomó mi refresco? Hermanos, casi todos le habíamos tomado ese refresco, pero nadie decía, yo le tomé, te lo voy a pagar, vamos a volver a cooperar. Hermanos, desde la casa, en el trabajo, usted falla en algo en el trabajo, practique arrepentimiento. Oiga, patrón, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. Yo no soy igual que todos sus trabajadores. Yo tengo un Dios que todo escudriña en mi corazón. Y sabe, yo falta en algo y yo quiero confesarle algo. Hermano, usted no sabe que me pueden correr. Sí, lo van a correr, pero va a ser un buen trabajador. Y a donde vaya a trabajar, alguien le va a reconocer que usted es un buen trabajador y que sabe confesar cuando hizo algo malo. Y sabe que nuestra cultura se va a llenar de gente que aprenda a reconocer. Así comenzó la narrativa bíblica, así se reveló el mensaje de expansión para las naciones. Hechos capítulo 26, fíjese, es como el cierre de esa revelación de los hechos de los apóstoles, o lo que nosotros llamamos los hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 26, en ese cierre de la historia de la iglesia que está relatado en el libro histórico, dice, al contrario, comenzó
con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego los gentiles, y a todos les predicó que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios, y además dice que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Ese fue el mensaje que desde Jerusalén me empezó a correr, hermanos, y un día llegó a Monterrey. Y esta iglesia se fundó con un mensaje de arrepentimiento. Y esta iglesia se sostiene hasta el 2025 con esta doctrina fundamental del arrepentimiento. Es más, nosotros además creemos que Cristo viene. Amén. Ahora, ¿qué le precede a la venida de Cristo? Dice 2 de Pedro 3:9 que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Es tan recurrente, hermanos, que Cristo viene pronto, pero nosotros debemos de practicar el arrepentimiento. Apocalipsis 3, si quiere abrir su Biblia y además ponerse de pie. Mire, si así comenzó la revelación del Nuevo Testamento, si así comenzó el ministerio de Cristo, si a esto le precede el retorno de Cristo, Apocalipsis 3:19 dice así: yo reprendo y disciplino a todos los que aman. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Por tanto, el llamado de Dios a la iglesia de Filadelfia es: sé fervoroso. Quiere decir, mantén el gozo de la alabanza, mantén el gozo de la exaltación al Señor, mantén el gozo de tu salvación, pero no dejes periódicamente de venir ante la presencia del Señor y arrepentirte. Hermanos, este no es un mensaje popular, pero sí es un mensaje necesario. ¿Y sabe qué yo recomendaría a un esposo que está aquí? Que esta oración no la haga tan cerca de su esposa, ni tampoco levantando la voz en alto. Que si alguien quiere venir a este altar, no se arrodille tan cerquita de otro hermano. Es más, yo sé que ahorita están juntitos porque hace frío, pero como en la pandemia, para hacer esta oración, agarre un poquito de sana distancia. Sí, hijo, si tú te quieres arrepentir, no quiero escuchar tu oración. Hazte un poquito para allá. Pero cuando estés arrepentido y haya frutos de ese arrepentimiento, sí te quiero cerca. ¿Sabes por qué, hijo? Porque Dios te perdona y yo también te voy a perdonar. Pero a mí no me confieses como a Cristo, porque si alguno hubiese cometido pecado, tenemos un abogado. Hermano, la familia que está atrás de usted no es su abogado. Si lo escucha hacer su oración de arrepentimiento fuerte, no los va a defender, los va a acusar, los va a juzgar, porque así somos nosotros, desgraciadamente. Pero Dios no es así. Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quieres buscar un lugar en el altar o apartarte un poquito de quien está ahí al lado tuyo? Porque arrepentirse es sentirse triste, es sentir vergüenza. El pecado nos avergüenza, pero debemos tomar decisiones firmes para cambiar este año. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que cuando alguien se arrepiente, no hay forma
que Dios lo rechace. O sea, hoy es el día, está empezando el año. Es una buena forma de empezar. Dios quiere abrazarte, pero Dios no abraza lo impuro. En mi iglesia donde crecí, un día alguien puso una ilustración, no se me olvidó nunca. Dijo: pusimos una máquina en la entrada del templo y todos los que han andado pecando ocultamente traen una mancha en la frente. Y yo empezaba a voltear a ver a los demás, ¿verdad? Pero dije: no quiero ver a los demás. Quisiera darme cuenta si hay una mancha en mi frente. Y ese día viene el altar y experimenté verdadero arrepentimiento. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, yo sé de dónde viene. Viene del Espíritu. Cierra tus ojos. Hay una oración preciosa del salmista que yo quiero decir mientras usted empieza a orar, ¿sí? Ya les dije, hermanos, no oren fuerte. No oren fuerte, porque es vergonzoso estar ante la presencia del Señor y saber que no somos tan limpios como creemos. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor y conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti, oh Dios, contra ti. Si es verdad que pecar ofende en el matrimonio, si es verdad que pecar rompe la relación entre padres e hijos, pero la relación fundamental la expresa el salmista cuando dice: contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Señor, por eso ven y repréndeme, Señor, repréndeme. Soy malo de nacimiento, Señor. En pecado me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo, Señor, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Señor, hoy tu iglesia está comenzando de forma gloriosa. Estos planes son maravillosos para el 2025, Señor. Tú vas a hacer grandes cosas, pero antes ten a bien limpiarme, Señor. Ten a bien limpiarme con tu sangre preciosa, Señor. Limpia mis manos, limpia mi corazón, Señor. Purifícame delante de ti. Acepta esta actitud humilde de tu pueblo. Hermano, hay alguien que sin venir aquí al frente quisiera doblar sus rodillas ahí en su lugar, si le es posible, o salir al lugar. ¿Sabe qué? Apresuré el mensaje porque hay unos minutos en los que tú puedes acercarte al Señor. Acercarte al Señor. Acérquense pues confiadamente ante el trono de la gracia del Señor.